predicación de hoy corresponde a David. Y quiero que abran sus Biblias en el segundo libro de Samuel, allá en el Antiguo Testamento, que casi no pasamos por ahí durante todo el año, en el capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. Y antes de iniciar con esta lectura y con esta maravillosa historia que nos enseña sobre la misericordia, recordemos que David es un hijo de Jesús, del Mesías, y por eso muchas de sus facetas, de sus experiencias, tienen que ver, obviamente, con el papel de un Mesías que representaba a Cristo. Obviamente los hijos no son perfectos. David fue adúltero, asesinó a una persona, pero hay elementos en su vida, experiencias en su vida que nos muestran como una sombra lo que habría de ser Jesús el Mesías. Antes de la lectura quisiera también decir que David en este momento está, digamos, en la cumbre, digamos, de su prosperidad, de su reinado. Ha recibido muchísimo de Dios y llega un momento en su edad en que se pregunta, bueno, ¿y qué hacer con todo esto que Dios me ha dado? ¿Qué voy a hacer con tanta misericordia? ¿Será solamente para mí? ¿Qué haré con todas estas bendiciones? ¿Seré capaz de hacer misericordia a otro? Y por eso el título lo he colocado, soy capaz de hacer misericordia. Porque todos aquí, si hemos recibido misericordia de Dios, seremos capaces de hacer misericordia con otros. En un momento de su vida, usted ha invitado a su casa a un indigente que no conoce a cenar con usted en su mesa, no una comida, no un desayuno o un almuerzo, sino todos los días hasta el resto de su vida. ¿Haría usted eso? ¿Iría usted a Río Negro o a Medellín? ¿Entraría a un parque, a uno de esos puentes donde hay una cantidad de personas lisiadas emocionalmente, como se llaman, desechables, y tomar a uno de esos y decirle, por el resto de mi vida quiero que me acompañes a mi mesa a comer juntos, a almorzar juntos y a desayunar juntos? No sería fácil, ¿no? ¿Sería fácil o no sería fácil? Por supuesto que no. Porque es que es mucho más fácil hacer misericordia en pequeñas dosis antes de comprometernos por completo a costa muchas veces de nuestros privilegios y nuestras comodidades. Pero la Biblia nos enseña no solamente a través del ejemplo de Jesús de dar gracias en dosis inmensas, como su vida, y en este caso de David, que es un tipo de Jesús, en una dosis que uno dice, qué arriesgado, ¿no? ¿Quién se arriesga a abrir la puerta de su casa todos los días a que llegue una persona que uno no conoce, un indigente, a comer con uno? Como si fuera el príncipe, ¿no es cierto?, de ese hogar. Y esta historia que vamos a leer hoy es una de esas historias que a veces pasan desapercibidas, pero que nos retan en gran manera a considerar la misericordia de Dios. Y todos nosotros en este lugar, que hemos sido beneficiados de esta misericordia, no tenemos la opción de dársela a los demás. La misericordia
no es una bendición particular o individual. La misericordia es una bendición que en el momento en que yo la recibo, tengo la obligatoriedad de entregársela a otros. Vamos a leer esta lectura. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tu siervo? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás por siempre en mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que me has mandado mi señor, el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, hijo, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Padre, esta mañana queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por esta palabra que nos reta grandemente a imitar a David en cómo hacer misericordia para los demás. Y te pido, Padre, que tú hables, Señor, profundamente en nuestro corazón, porque estoy seguro que por nuestra mente pasarán algunas personas a las que quisiéramos hacer misericordia de alguna forma, con un regalo, con una invitación, de tantas formas, Señor. Y te pedimos, Padre, que una vez terminemos esta predicación, cada uno de nosotros salgamos con una idea clara a quién vamos a llamar esta semana para bendecir, como tú nos has bendecido. Y poder hacer la pregunta: ¿ha quedado alguno a quien haya tu misericordia? Ayúdanos, Padre, entonces a poner por obra esta predicación, y también, Padre, ayúdanos en la exposición de este tema y en la recepción de este tema, Señor. En nuestros corazones, Padre,
estén con tu corazón y que podamos sentir lo que tú sientes cuando hablamos de misericordia para otros. Amén. Muy bien. Una de las primeras cosas que aprendemos de esta lectura es que nosotros debemos dar misericordia porque hemos recibido misericordia. Y David fue consciente de eso. A este punto de su vida hizo un recuento de toda la misericordia que Dios había hecho con él. Recuerde que Samuel dice que David era una humilde oveja de las últimas en el pueblo de Israel. Sin embargo, nos dice Samuel que David iba adelantándose y engrandeciéndose, y el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. También nos dice Samuel que Dios engrandecía su reino, que entregaba a sus enemigos en sus manos. Nos dice, como les dije, que siendo una humilde oveja de las últimas, las más insignificantes en Israel, Dios le hizo príncipe y rey de Israel. Le dice Dios a David que ese trono, ese reinado que Dios le estaba dando, era un reinado estable y eterno. Eterno porque recuerden que Jesús es descendiente de David y el reinado de Jesús será eterno. Nos dice también que Dios le dio un reino de justicia y equidad, y que aún sus hijos llegan a ser príncipes. Entonces David, consciente de esas bendiciones, pregunta en un momento: ¿hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia? Como que llegó un momento que dijo: tanta bendición, tanta prosperidad, tanta riqueza, tanta comunidad, tanta estabilidad, tanto esto para mí solo. No es justo que si Dios me ha dado esto por gracia, todo esto siendo de las últimas ovejas, yo no haga lo mismo con otra oveja que esté en igual condición como estaba yo de las últimas ovejas. Y recordemos que él pregunta: ¿hay alguien? Y el siervo le dice: sí, está el nieto de Saúl, que vive en Lodebar, que se llama Mefiboset. Y recordemos que el peor enemigo de David fue Saúl, pero no importa, amaba a Jonatán también. ¿Quién era Mefiboset? En el capítulo 4, Samuel dice que cuando Mefiboset tenía 5 años de edad, hubo un momento en que hubo un golpe de estado. Recuerdan, Saúl perdió el reinado y subió David como rey. Y en esa época de las monarquías orientales, cuando un rey subía a gobernar, lo primero que hacía era acabar con toda la familia del anterior rey, de tal forma que no fuera amenazado su reino, no se levantara el pueblo en contra de él. Y la nodriza de Mefiboset, la muchacha que cuidaba al niño, pues por salvar al niño para que no lo matara, salió corriendo con él con tan mala suerte que el niño se le cayó de los brazos y quedó lisiado de ambos pies. Y noten, llama mucho la atención que este joven sea reconocido por Siba, el siervo de Saúl, más por su defecto físico que su parentesco real. Sí, ha quedado un hijo, nieto de Saúl, que es lisiado de los pies. ¿Por qué no dijo: ha quedado un hijo que es nieto de Saúl y que por lo tanto debería ser un príncipe? También vemos a un integrante de una familia real, como Mefiboset, viviendo en una casa que no es suya, una casa prestada,
dice el texto, en casa de Maquir, un hombre que vivía en Lodebar, que significa